Bueno, pues muy buenas tardes una vez más, bona vesprada. Em dic Kelsang, soc tècnic dinamitzador d'escoles solidàries i vos dono la benvinguda a este curs online que està composat per tres webinaris, avui, demà i després demà, com sabeu. Em, Sense més, contar-vos que este webinari està inclòs en un projecte d'escoles solidàries que s'anomena Xarxes. Escoles Solidàries és una entitat, una associació valenciana que es dedica a la solidaritat de moltes maneres. D'una banda, fem, per exemple, cooperació internacional i prestem suport i atenem a qüestions relacionades amb l'educació en parts del món, com sobretot ara tenim molt d'èmfasi a Centroamèrica, i ahí tenim diversos programes de beques, de biblioteques, d'intercanvis d'experiències educatives, tenim diverses cosetes ahí, i això seria la branca de cooperació internacional. I d'altra banda, fem també coses d'educació per al desenvolupament, com el projecte Xarxes, en el que tractem d'enfortir valors de solidaritat, drets humans, ODS, des del territori valencià, en tots els nivells educatius. Dins d'aquest projecte Xarxes tenim l'opció d'organitzar aquest tipus de webinaris que estan sent molt efectius, a la gent els agrada molt, tenen molt bona rebuda i esperem que siguin d'utilitat per a vosaltres. Vos dono la benvinguda, per tant, als que seguiu entrant a este primer dels tres webinaris i, sense més, vaig a passar-li, vaig a presentar a la nostra ponent d'avui per passar-me al castellà. Que crec que serà la llengua en la que ocorrerà esta xerrada, aquestes 2 horetes que anem a compartir. I, bueno, Shaima Bujarsa és filòloga, és comunicadora, és activista decolonial d'origen marroquí, és llicenciada en Estudis Àrabs i Islàmics per la Universitat de Granada i té també un màster en diversitat cultural. I, bueno, és coneguda per la seva funció, diguem, de divulgació i d'activisme en temes que oscil·len entre, bàsicament, feminisme musulmà o temes decolonials, diferents tipus de feminisme. També és coneguda per ser la cofundadora del col·lectiu... He dit que anava a passar-me al castellà i no ho he fet. Una de les cofundadores del col·lectiu i medi de comunicació afrocol·lectiva, i les seves col·laboracions han aparegut en diversos podcasts o en la revista antiracista espanyola Afrofèmines, per exemple, i en altres mitjans de comunicació, així com El Salto, etc. Tampoc vull enrotllar-me molt, no vull llevar-li temps a la nostra protagonista, així que ja sense més, passe la paraula, Shaima, i quan vulguis reprens tu des d'ahí. Ay, muchísimas gracias. Gracias a la organización, a Escoles por la invitación y también por habilitar el espacio, ¿no? Porque muy pocas veces encontramos este tipo de espacios donde podemos descolonizar o implementar una perspectiva antirracista a los currículos escolares, a los espacios educativos. Así que nada, agradezco mucho la iniciativa y también abrir el espacio, ¿no? Para Afrocolectiva, voces como Afrocolectiva. Así que muchas gracias. Voy a compartir pantalla, con permiso, ¿vale? Listo, y empezamos. Voy a aprovechar, lo titulé Más allá del color, de que hablamos cuando hablamos de racismo, porque creo que es importante amplificar la mirada sobre el antirracismo, ¿no? Muchas veces hablamos del antirracismo ligado a personas, pues personas negras, asiáticas, etcétera, ¿no? Pero queremos amplificar y mirar el antirracismo, el racismo, desde una mirada interseccional, es decir, ver un poco el objeto de estudio no va a ser las personas negras racializadas, sino el objeto de estudio es el sistema que reproduce ese racismo, ¿vale? Esa va a ser nuestra mirada, digamos, hoy en día. Y cómo se ve, obviamente, desde los espacios educativos, ¿vale? Sobre todo centrándome en un aspecto que se utiliza pues, en muchos espacios, y dentro, uno de ellos es la educación, es el eurocentrismo, ¿vale? Vamos a entender desde dónde surge el eurocentrismo y cómo se aplica ese eurocentrismo a los currículums escolares, al espacio educativo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Aprovecho que hoy es el mes de la mujer, me gusta bastante recordar, pues, hacer memoria, hacer justicia, recordar con ustedes, pues, que este año se cumplía 34 años desde 1992, creo que son 34, ¿no? Sí, del primer asesinato racista de Lucrecia Pérez. ¿La conocéis? No sé si la conocéis, ¿no? Pero es importante hacer memoria porque este es el primer asesinato de carácter racista en el Estado español. No es que antes de ese asesinato no hubo racismo, pero es el primero reconocido y constituido como asesinato de carácter racista. Y nos dice mucho de la fecha, en 1992. O sea, hemos tardado mucho en reconocer los asesinatos de carácter racista, ¿no? Pues el primero lo sufrió una mujer, ¿vale? Una mujer, una mujer negra, una mujer migrante, sin papeles y en situación administrativa irregular, ¿vale? Y fue a mano de un guardia civil de extrema derecha, líder de un grupo neonazi, ¿vale? Lucrecia llevaba un mes en Madrid y este guardia civil la mató a tiros. Y aunque, como digo, este no es el primer crimen racista en la historia del país, pero es conocido por ser la primera condena en el país por crimen de motivación racista, ¿vale? Desde ese momento, diferentes entidades vieron esa urgencia de implementar, pues, políticas de luchas sociales antirracistas. Pero estos asesinatos no son anecdóticos. Se repiten muy frecuentemente a pesar del paso de los años porque no estamos analizando cada caso dentro de un sistema, dentro de una estructura, de una sociedad que está reproduciendo violencia racista, ¿vale? Para entender cómo se llega hasta cometer un asesinato, antes hay un señalamiento, una criminalización de la población migrante, por ejemplo, sobre todo en medios de comunicación, campañas políticas, se nos vemos constantemente la culpa de todos son la gente migrante, ¿no? La culpa de absolutamente todo, o sea, todo lo que te puede imaginar, ¿vale? También la falta total de políticas públicas contundentes contra el racismo, ¿vale? Es decir, la violencia que ejerce el racismo institucional sobre las personas racializadas y migrantes fueron ese cultivo para que se podía dar ese asesinato, ¿vale? Y precisamente de ese racismo estructural quiero hablar, ¿no? ¿De dónde viene? Hablar un poco de pensamiento decolonial, eurocentrismo, racismo, para entender cómo se interseccionan todos estos sistemas de opresión para crear unas realidades que son bastante duras para ciertas personas, ¿vale? Lo primero para empezar decir que para todos los autores y autoras que trabajan la perspectiva antirracista y decolonial, hay una fecha clave y es 1492, ¿no? Es un punto de inflexión en la historia de la humanidad por tres motivos fundamentales. Primero, porque a partir de esa fecha es cuando se invade el continente americano por parte del Reino de España y cuando surgen nuevas identidades, ¿vale? Cuando se producen también nuevas clasificaciones geopolíticas y se comienza todo el proceso de deshumanización de determinados seres humanos, ¿vale? Que pasan a considerarse totalmente o subhumanos o directamente no humanos, ¿de acuerdo? Lo de las nuevas identidades tiene que ver con esa idea que se produce a partir de ese momento de un mundo civilizado que es Europa versus un mundo salvaje habitado por seres humanos o seres subhumanos, que eran las personas indígenas, y seres no humanos, que son las personas africanas negras. ¿Vale? Y si pensamos en el territorio español, los moriscos también, y los moriscos y también los judíos sefardíes, también entraban en esa categoría de subhumanos, ¿vale? Para que entendamos ese racismo que no está ligado únicamente a un color de piel o a una procedencia, sino también hemos categorizado como subhumanos a personas que habitaban dentro de este territorio también, ¿vale? De hecho, se llegaron a crear
16 identidades diferentes a partir de ese momento histórico. Ahí, como pueden ver en ese cuadro, están algunas de las mezclas que salían de cada una de las combinaciones, ¿no? Una persona blanca con una persona indígena, de una descendiente de una persona indígena con otra blanca, y así se crean una serie de clasificaciones de identidades que no tenían otro fin más que reforzar la idea de personas inferiores respecto a otras, ¿vale? Em, También surge a partir de esa fecha, 1492, toda una nueva clasificación geopolítica. Comienza todo el concepto de Europa, el concepto de Occidente, el concepto de Oriente, y os recomiendo mucho la obra de Edward Said, ¿lo conocéis? Muy interesante el autor. Su obra se llama Orientalismo. Él es palestino cristiano, ¿vale? Y lo recomiendo muchísimo porque nos visibiliza mucho. Él hace todo un repaso de cómo desde Occidente se crea la idea de Oriente como un lugar exótico, un lugar salvaje, un lugar no civilizado, en contraposición a una Europa civilizada, ¿vale? Él va a rescatar mucho toda esa idea de la clasificación geopolítica que surge a partir de ese momento y sobre todo, al hablar de orientalismo, explica la forma en la que Oriente empieza a ser concebida como una tierra de gente bárbara por el pensamiento europeo y occidental. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa cuando se produce esta clasificación geopolítica? Pues que surge una retórica que construye el mito de la superioridad de la civilización europea y occidental, ¿vale? Es decir, Europa se va a constituir a partir de ese momento histórico como el centro del mundo, ¿vale? En contraposición a una alternidad. O sea, no puede haber ese centro si no existe periferia. Primero se crea la periferia y se sitúa el centro después. ¿Vale? Hay un autor que explica todo esto que se llama Santiago Castro Gómez, un autor colombiano, en su libro La ibris del punto cero. La recomiendo mucho para entender cómo Europa se va a constituir a sí misma como un centro supuestamente neutral, ¿vale? Desde dónde surge la civilización, desde dónde surge la modernidad, el desarrollo, ¿vale? Y cómo a partir de ese ibris del punto cero se empieza a crear la idea de un centro civilizado, de un centro que tiene que llevar la luz al resto del mundo, que es la periferia. O sea, tiene esa responsabilidad y solamente le corresponde a ese centro. La luz y la civilización no puede venir de la periferia. ¿Lo entendemos? Por eso se habla siempre de un centro, Europa, y de una periferia que es los países del sur global, ¿vale? También se inicia a partir de esa época el dominio imperial de Europa sobre el resto del mundo y comienza el periodo histórico conocido como la modernidad, que desde el pensamiento decolonial se indica que es un falso proyecto civilizatorio, ¿vale? Porque lo que se nos ha vendido siempre históricamente es que la modernidad es el momento histórico, digamos, que trae la civilización al mundo, el progreso, la cultura y todas las demás cosas positivas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que cuestionamos las personas que estamos en contra de ese discurso? Que esa modernidad, que ese progreso y todas esas cosas llegaron a una parte del mundo a costa de la explotación, de la esclavitud, del asesinato de otros seres humanos. Es decir, no puede existir modernidad sin colonialidad. Eso lo dice Dussel, Enrique Dussel, el autor Enrique Dussel. ¿Vale? No puede existir modernidad sin colonialidad. Es decir, son dos caras de la misma moneda. ¿De acuerdo? Luego, un tercer fenómeno que surge a partir de 1492 tiene que ver con la deshumanización.
de la que son objetos millones de seres humanos en el mundo, ¿vale? Primero, la población indígena que fue sometida a un régimen de semiesclavitud que se llama encomienda. Luego, toda la esclavitud a la que fueron sometidas las personas africanas, que fueron esclavizadas, encontradas directamente no humanas. Y a partir de ese periodo se instaura lo que llamamos la esclavitud moderna. ¿Vale? Algunas personas dicen, oye, pero a ver, si la esclavitud ha habido siempre en la historia del mundo, ¿por qué le ponen tanto énfasis a esta fecha en particular? ¿No? Surge esta eh, hipótesis. Perdón. Y es que desde el pensamiento decolonial se marca la diferencia de este proceso de esclavitud del de otros por el hecho de que aquí estuvo enlazado con la idea de inferioridad racial, ¿vale? Es decir, antes pudo haber habido otros momentos históricos en el mundo que se esclavizaba a las personas. Pero esa persona esclavizada, por ejemplo, en el califato Omeya, en el califato Abbasí, hay personas que nacen esclavos, pero llegan a ser reyes. O sea, o sea, pueden dejar de ser esclavos, ¿no? En la esclavitud moderna eso no era, o sea, tú naces y mueres, y tus descendientes también son esclavos. ¿Entendemos la diferencia, no? Es decir, antes pudo haber habido esclavitud, ¿no? Pero no había detrás de esa esclavitud una idea de inferioridad racial. Es decir, yo tengo el derecho a subyugarte, a subalternizarte, porque soy racialmente superior a ti. O porque soy un ser humano superior a ti. ¿Sí? Por eso es que se hace mucho énfasis en la esclavitud que surge a partir de este momento histórico, porque es lo que nos da cuenta de cómo es que aquí, cuando surge esa idea de racismo como categoría social, ¿vale? Por eso le diferenciamos de la esclavitud antigua que no estaba como marcada por esta idea, ¿vale? Se produce, por supuesto, también la redefinición de África como tierra de esclavos, ¿no? Personas africanas que son tratadas como mercancías para el beneficio y enriquecimiento de Europa, ¿vale? Entonces, estos tres aspectos que les mencioné anteriormente, las nuevas identidades que se crean a partir de este momento, los nuevos conceptos de clasificación geopolítica y toda la deshumanización que surge a partir de este momento, a raíz de la idea de una inferioridad. Todo esto termina construyendo la idea de un otro inferior. Y por lo tanto, es aquí cuando surge la idea del racismo como categoría social. Muy resumido todo esto que les conté, ¿vale? Pero es para que entendamos ese origen, ¿vale? Es decir, hasta antes de este momento histórico no se puede hablar de racismo propiamente tal, sino de otro tipo de discriminación, ¿no? La población judía y musulmana dentro del Estado español sufrían discriminaciones dentro del Reino de España, ¿no? Y fue antes de 1492, por supuesto. Pero no se les consideraban personas no humanas. Simplemente se les consideraban personas con la religión equivocada. ¿Vale? O con el Dios equivocado. Y fue a raíz de 1492 y de todo esto que les he mencionado, cuando esta idea de personas inferiores racialmente se termina extrapolando desde América hasta España, ¿vale? A las poblaciones musulmanas y judías que habitaban este territorio. ¿Vale? Y luego se termina creando esa idea de que hay poblaciones, grupos demográficos que son racialmente inferiores. Y no solo los que viven ahí, sino algunas personas que también habitaban acá. Siempre decimos, esto lo dice mucho Ramón, el sociólogo Ramón Grosfogel, que España antes de salir a colonizar fuera, colonizó primero dentro de su propio territorio. ¿Vale? Em, A mí me gusta mencionar la crisis climática como apartado de racismo o como consecuencia del racismo, ¿no? Y fue otra consecuencia del colonialismo y el extractivismo
la crisis climática. Como todos sabemos, el cambio climático y la crisis climática afecta más al sur global. Pero quien es más responsable de las emisiones son los países del norte. Salió un mapa hecho por la NASA ¿cuándo salió? 2021 y miraba las emisiones de varios países, ¿no? Y hay una gran diferencia entre los países del norte y el sur. Se generan más emisiones de carbono en el norte, pero las consecuencias las sufrimos absolutamente todas las personas, pero quienes son más vulnerables ante esta crisis son países del sur, ¿vale? Eh, Hay autores que hablan de un apartheid climático. Incluso hablamos de migrantes, ¿cómo se llama? Migrantes climáticos o refugiados climáticos, pero todavía no se les reconoce legalmente como tal, ¿no? Pero bueno, se está estudiando, ¿vale? Una manera que, ¿cómo vais? ¿Bien? ¿Estoy yendo muy rápido o queréis que baje un poco ritmo? ¿O está bien? Va bien, Está va bien, bien. está bien. Sí. Vale. Una manera que me hizo a mí y a otras personas para entender bien el racismo fue la teoría de la zona del ser y la teoría y la zona del no ser del autor Frantz Fanon, ¿vale? Esta teoría basada en estos planteamientos de Frantz Fanon, él es no sé si lo conocéis, muy importante, hizo una aportación tremenda a los estudios decoloniales, ¿vale? Él es un psiquiatra martiniqués. Martinica era una isla conocida, perdón, todavía es una isla colonizada por Francia, ¿vale? Él se le conoce como el padre del pensamiento decolonial, ¿vale? Esta teoría plantea que en la sociedad habitamos en dos zonas imaginarias, ¿vale? Una es la zona del ser, la que está arriba, esta, y otra es la zona del no ser. Estas zonas dividen el sistema mundo y colocan a algunas personas en la parte superior y otras en la parte inferior, ¿vale? En la zona del ser, las personas tienen un reconocimiento de derechos sociales, derechos laborales, derechos humanos, aunque pueden sufrir opresiones, por supuesto, de clase, de género, sexualidad, capacitismo, gordofobia, todo lo que queramos, ¿no? Pero muy importante, no sufren opresión racial. ¿Por qué? Porque su humanidad está reconocida, ¿vale? En esta zona existe una dialéctica entre el yo opresor, que es blanco, patriarcal, capitalista, heterosexual, etcétera, y el otro oprimido, lo que va a permitir una regulación de conflictos a través de mecanismos como huelga, cambios de leyes, negociaciones, etcétera. Y la violencia en esta zona es muy esporádica, muy rara, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque hay una interlocución con el opresor. El opresor dialoga con el oprimido, ¿vale? Por el contrario, en la zona del no ser, el yo opresor es el mismo, ¿vale? Pero aquí las personas racializadas, además de sufrir las mismas opresiones, ¿vale? Que en la zona del ser, además sufren la discriminación racial. Son deshumanizadas, ¿vale? No se les reconoce su humanidad ni sus derechos. Los conflictos en esta zona se resuelven muchas veces a través de la violencia porque no hay reconocimiento del otro oprimido. No hay posibilidad de diálogo, ¿vale? Me vais a decir qué cosa tan rara, qué cosa tan radical, ¿no? Pongamos ejemplos. ¿Conocéis esta cifra? Estas son la cantidad de gente que ha muerto es el año pasado, 2024, en nuestras fronteras, ¿vale? Y cada año se repite alrededor
de este mismo número. Y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Todos los años, la misma realidad. Es más, las leyes van todavía, se endurecen todavía más. Se hacen políticas para que mueran más personas todavía. ¿Vale? Este es un ejemplo de habitar la zona del ser, del no ser, perdón. ¿Vale? Em, el yo opresor, en este caso, representado por partidos políticos, por la Unión Europea, etcétera, y las externalizaciones de fronteras, no reconoce un otro ser humano en estas personas que mueren. Y por lo tanto, ni siquiera dialoga con él. Está bien. ¿Entendemos? Otros ejemplos de habitar, cómo se siente habitar la zona del ser. Ustedes conocen los casos de temporeras de fresa, ¿no? Y las violaciones, explotaciones, ¿no? Hubo un pueblo en Huelva donde encontraron una alta tasa de aborto, como bastantes abortos se producían en un centro de salud y preguntaron, o sea, hicieron un estudio y encontraron que la mayoría, como el 80%, eran mujeres indocumentadas o mujeres que son temporeras. ¿Eso qué significa? Que son abusadas y ni siquiera, o sea, con mucha impunidad. Eso es consecuencia de habitar la zona de no ser. En Sevilla, donde no sé si habéis enterado de la noticia, donde encontraron como, no me acuerdo de del número exacto, creo que entre 11 y 20, no me acuerdo. Personas que estaban esclavizadas, encerradas, eran mayoría mujeres y trabajaban pues explotadas todo el día. Y una estaba embarazada, hasta perdió su bebé, etcétera. Consecuencias de habitar la zona del no ser. Las deportaciones en caliente. Mm, no sé, los asentamientos temporeros. A mí me gusta hablar del sur porque yo estoy en el sur y veo esta realidad constantemente que no pasa al debate público, ¿no? Pasa al debate cuando ya surge algún catástrofe o algo, pero el status quo sigue ahí, ¿no? Nuestro plato de fresa, que ahora va a pasar, ya está en temporada la fresa, ¿no? ¿En qué se sostiene? ¿Cómo se sostiene? ¿Vale? Incluso en Alemania han empezado a boicotear las fresas de España. Imaginemos el nivel, ¿no? Em, las chabolas en Almería, incendios constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo que esa es la consecuencia de habitar la zona del ser. El yo opresor, representado por estados, por países, etcétera, simplemente no ve en esas personas que se ahogan, que se mueren en el mar congeladas, simplemente no ve en ellos un otro ser humano. ¿M? Y esto está relacionado directamente con esa deshumanización que surge a partir de 1492 y se extiende hasta hoy en día. Santiago Castro Gómez, Oche Curiel, Karina Ochoa, etcétera, ellas hablan de que hay una diferencia entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo es el hecho militar, pero la colonialidad es la consecuencia que todavía vivimos de ese colonialismo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Es la colonialidad. Se habla de tres colonialidades: colonialidad del ser, colonialidad del saber y colonialidad del poder, ¿vale? Em, todo eso, como he dicho, está relacionado con esa deshumanización y la vivimos hoy en día. Y esas son las consecuencias de habitar una zona de no reconocimiento de humanidad, de no reconocimiento de derechos de ningún tipo. Aquí no existe una dialéctica entre el yo opresor y el otro oprimido, dialéctica que sí existe en la otra zona, ¿vale? En esta zona. Em, y por lo tanto, los conflictos se resuelven siempre a través de la violencia absoluta, es decir, lo dejo morir ahí, en el mar, ¿no? Aquí los mecanismos de regulación que están aquí
Los códigos de leyes son más bien esporádicos. Aquí la violencia es esporádica, pero aquí la violencia es el modus operandi. Lo que es esporádico son la regulación de leyes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Em, vale. Otra cosa, en estas zonas no todo es estático, ¿vale? Dentro de cada zona hay fluctuaciones, ¿vale? Aquí no hay grupos homogéneos que sufren el racismo, etcétera, de la misma forma. Por supuesto, aplicando un análisis interseccional, no es lo mismo ser una mujer lesbiana que una mujer de clase alta heterosexual, no es lo mismo ser una mujer negra, musulmana, gitana, etcétera, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Vale. Yo quería aquí aterrizar algunas definiciones, unos tipos más comunes de racismo, antes de pasar a cómo se manifiesta en la sociedad, ¿vale? Mirad, cuando pensamos en la raza es un constructo social, una construcción social. Y una construcción social basada en el color de piel y el fenotipo que se ha utilizado para justificar cómo se trata a las personas, qué oportunidades reciben, qué oportunidades no reciben, dónde viven, su educación, su asistencia sanitaria, si su cultura es aceptada y considerada apropiada o adecuada. En realidad se trata de todos los aspectos de la vida en lo que uno puede pensar. Todo está configurado a través de la raza, de la racialización, ¿vale? Ahora, el racismo, cuando pensamos en el racismo, nos referimos a las creencias, a las acciones, a los sistemas que reproducen esa jerarquía racial. O sea, va mucho más allá del color de piel, etcétera, ¿vale? Em, Va mucho más allá a la creencia, ¿no? La creencia forma parte de ella, pero en realidad se manifiesta en forma de acciones, de sistemas, de prácticas, de políticas, etcétera, etcétera, que tienen un impacto real en la vida de las personas, ¿vale? Y creo que una cosa muy importante sobre la raza y el racismo es que mientras la raza es una construcción social, el impacto de esa construcción social es muy real, no solamente una teoría, es una cosa real, muy sentido, se manifiesta de unas maneras muy reales y va a otorgar poder y privilegio para algunas personas y opresión y marginalización para otras. Aunque tú no quieras ese poder va a ser heredado, ese privilegio va a ser heredado, ¿vale? A través de esa construcción social de la raza, ¿vale? Vale, pasamos a la racialización. Usted escuchamos hablar de personas racializadas, etcétera. Conocemos a lo que se refiere. No sé si queréis participar o lo dejamos al final o a un momento, eh, pero si me queréis contestar, podéis abrir el micro, lo que sentís cómodos. ¿Vale? ¿Habéis escuchado de personas racializadas? ¿Sabéis lo que significa? No, yo no lo había escuchado nunca. Vale. Mirad, la racialización digamos que es el proceso en el que se te asigna una raza en la sociedad, ¿vale? Es un proceso involuntario, es decir, aunque yo no quiera, la sociedad me va a asignar esa raza, quiera o no, ¿vale? Y la sociedad va a asignar la raza percibida de la persona y puede ser equivocada, ¿eh? Es un proceso muy complejo y contradictorio, donde los grupos llegan a ser designados como parte de una raza particular y en consecuencia vas a ser sujeta a un trato diferencial y desigual, ¿vale? A pesar de que generalmente hablamos de personas racializadas para referirnos a quienes experimenten el racismo. Cuando hablamos de persona racializada, es la persona que sufre racismo. Pero la racialización es un proceso que atraviesa todas las personas.
La diferencia aquí es que algunas personas van a ser racializadas como superiores y otras van a ser racializadas como inferiores. ¿Vale? Como bien sabemos, son las personas blancas. Cuando hablamos de blancas no nos referimos únicamente al color de piel, ¿vale? Nos referimos a una construcción también, nos referimos a unos sistemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Las personas blancas van a ser racializadas como superiores y por lo tanto hablamos de privilegio y supremacía blanca. Por otra parte, las personas que son racializadas como inferiores son quienes experimentan el racismo, ¿vale? Otra cuestión es que la racialización no es un proceso universal, ¿vale? Es decir, a mí no me van a racializar, por ejemplo, como, yo qué sé, como mora aquí en la sociedad musulmana, etcétera, pero yo puedo pasar, por ejemplo, a Chile y a lo mejor me racializan de otra forma. Yo antes de llevar el pañuelo, a mí porque tengo, o tenía más, porque yo aprendí español en Colombia y tenía un acento marcado español costeño y me racializaban como latina constantemente. Y la experiencia de vida socialmente como latina es muy diferente de mi experiencia de vida después de llevar el velo y el hijab. Totalmente distinta. Voy a tener muchos privilegios en unos casos y menos en otros. ¿Vale? Pues decimos, o por ejemplo, una persona argentina. Sabemos que en Argentina la gente pues, puede pasar perfectamente por italiana, ¿no? eh, son racializadas como blancos en Argentina, pero pasan a España y son racializadas como latinas, etcétera, etcétera, y además sufren en algunos casos opresión racial, ¿no? Racismo. Para ellos es muy raro, ¿no? Porque dicen, en mi país yo nunca sufro esto, ¿no? Entonces, esa racialización no es universal y va a estar vinculada a unas dinámicas regionales. Y por eso es que muchas personas pueden ser racializadas como inferiores en un contexto del norte global y pueden pasar a tener privilegios raciales en sus países de origen, como sucede en gran parte de América Latina, Caribe, etcétera. Donde no solo las personas blancas son privilegiadas racialmente, sino también que son privilegiadas las personas mestizas o blanco-mestizas, ¿vale? Además, aunque en primera instancia lo que se racializa son cómo te ves, tu forma exterior, es decir, los fenotipos de una persona o una comunidad, pero esa inferioridad o inferiorización va a trascender esos límites y va a abarcar todo lo que configura la identidad de ese pueblo. Es decir, se va a racializar las lenguas, se va a racializar las costumbres, las epistemologías, las formas de vestir, de comportarse, de comer, de saludar, etcétera, etcétera. ¿No? Yo tengo muchos ejemplos de vivencias, de experiencias, donde una persona blanca, española, bueno, tenía todos los privilegios, etcétera, vivía su vida como una persona blanca española, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todas sus opresiones de clase, de sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vivía con una persona que no sufría la discriminación racial. Y se vuelve musulmana y, por ejemplo, decide ponerse el hijab, un pañuelo. ¿Y cómo va a ser racializada esta persona? Como mora. Y constantemente extranjerizada. ¿De dónde eres? Eres de Marruecos, etcétera, 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 ¿no? La experiencia de vida de estas personas cambian totalmente, ¿vale? Por eso hablamos de que lo que se racializa no es solamente los fenotipos, sino también un trozo de tela te puede racializar. ¿De acuerdo? No sé si lo hemos entendido eso de la racialización. También por eso hablamos de racismo epistémico, hablamos de la folclorización de las prácticas culturales no occidentales, porque los atuendos, las prácticas culturales no son solamente algo folclórico, sino que tienen un sentido de vida. Y a veces por estos
panuelos, vestimentas, etcétera, la persona que lo lleva sufre racismo, ¿vale? Por eso no hay que Una pregunta, folclorizar. perdona, Chaima, Sí, sí, cuéntame. que yo, esto me ha quedado claro, lo que no me ha quedado claro es el punto anterior, la zona del ser, no lo Sí, he entendido. He vale. entendido la zona del no ser es cuando se vive una situación muy dura de, por ejemplo, que están en que se pueden ahogar en el mar cuando intentan pasar a España, ¿no? Eh, los inmigrantes. Eso lo entendí en la zona del no ser, por la zona del ser, que Vale, creo que es, si me lo podías explicar otra vez, porque yo me te lo he voy a conectado explicar a 10 través de un minutos ejemplo. un poquito más tarde, sin querer. Vale, no te preocupes. Yo lo voy a explicar a través de un ejemplo, ¿vale? No vamos a ir a Sí, personas migrantes, ni vamos a ir, por ejemplo, a comparar, por ejemplo, cómo se llevan los conflictos en Ucrania y en Palestina e Irak, que ahí lo puedes situar bien, ¿no? Cómo se vale. llevan los conflictos, por ejemplo, un conflicto generado por guerra, como es el conflicto de Irak, y un conflicto también generado por guerra, como es el conflicto de Sudán. Ahora, ¿cómo se trató a los migrantes que vinieron a Europa, que vienen huyendo de la guerra, tanto de Ucrania como de Sudán? Los que vinieron de Sudán fueron asesinados en la frontera de Melilla en 2021, la masacre de Melilla. 22, perdón. ¿Cómo se les trató a los refugiados ucranianos? Entendemos dónde habita, o sea, qué zona habita el ucraniano y qué zona habita el sudanés. ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿No? ¿Cómo es el trato que recibes? ¿Cómo es la política que se te aplica? Otro ejemplo, eh, todos situamos el caso de la manada, ¿verdad? Todas, sobre todo todas. ¿El caso de la manada? Sí, 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 sí. vale. Las manifestaciones masivas, ¿sí? Cambios incluso de leyes, solo si es resultado de la manada, el consentimiento en el centro, ¿sí? Ahora, 2 años después del caso de la manada, hubo un caso masivo de violaciones de las temporeras de fresa en Huelva, donde se ha convocado varias manifestaciones en el Estado español desde diferentes ONGs y 2 gatos han atendido. Estamos hablando de que las dos son mujeres y las dos son víctimas de una violencia sexual. ¿En qué zona habita las víctimas de la manada y qué zona habita las víctimas de las violaciones de temporeras? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Y esto es dentro de este mismo territorio. Es decir, los conflictos, la resolución de conflictos en la zona del no ser es a través de la violencia absoluta. El que ejerce violencia en el caso de no ser no dialoga con la víctima. No quiero saber ni siquiera qué le pasa, no quiero hacer soluciones. No empatizo y no acompaño, ¿vale? Pero en la zona del ser sí me entero, sí acompaño, sí empatizo. Sí cambio leyes para que se le atienda a esas personas, ¿vale? Y hay Pero muchísimo. entonces, perdona, Chaima, en la zona del ser no hay racismo entonces. No hay racismo, exactamente. ¿Por Vale, qué? Porque la humanidad está reconocida. vale. Estos son planteamientos de Frantz Fanon, que luego vienen otros autores a mejorar esa teoría, a añadir en ella, etcétera. Pero él es el que explica y divide, así plantea racismo y las opresiones como se viven en nuestra sociedad. Que la línea que separa las dos zonas es la línea de la humanidad. Si cruzas para arriba, eres humano, aunque sufres opresión de clase, género, capacitismo sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tu humanidad está reconocida. En la otra zona no. Pero es que además de todo eso, estás sufriendo todas las demás opresiones, ¿vale? ¿Se pudo entender un poco? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, Es que, muchas gracias. con gusto. Em,
Otra cosa importante, a ver, voy a pasar de página, a ver, por aquí mejor. Vale. El concepto de raza solo existe debido al racismo y no a la inversa. Primero creamos la raza y luego existe racismo. No es que siempre ha habido racismo, si lo que no, ¿no? Primero, como he dicho antes y como lo que dice el autor Santiago Castro Gómez, primero creas la periferia y luego creas el centro. Primero generas y divides la sociedad y luego te posicionas como neutral, sin raza, ¿no? Muchas veces la gente blanca hablamos de que se ve a sí misma como parte de ninguna raza. Pero aún así, son los que tienen la autoridad para nombrar y racializar a las otras personas, ¿no? Pero ellos se van a clasificar a sí mismos como blancos, por eso dicen blancos sin raza, caucásica, y pueden ser a sí mismos como sin raza o personas normales, ¿no? Históricamente han sido las personas blancas quienes tienen el poder social, político, económico para nombrar y categorizar a las personas negras, los pueblos indígenas, debido a la historia colonial, ¿vale? Y en muchos países la blanquitud se mantiene como la norma en la que se comparan las otras razas, ¿vale? Muchos sociólogos prefieren utilizar el término racialización en vez de razas, ¿vale? Para enfatizar el hecho de que las categorías raciales son construcciones sociales que cambian en el tiempo, espacio y la circunferencia y se les atribuye estatus y significado. ¿De acuerdo? Vale. Em, el eurocentrismo, muy importante, quería hablaros un poco de ese modelo del mundo creado a base del colonialismo, ¿vale? Y mirad, en el fondo de todas esas crisis, de la crisis medioambiental, financiera, sociopolítica, hay una crisis y un problema epistemológico, ¿vale? Y estando en la educación, este racismo epistémico es muy importante de estudiarlo y ver su origen, ¿vale? Un problema que desde las intelectualidades del sur global se le llama un problema de injusticia cognitiva, ¿vale? Se va a traducir en que un pensamiento, una forma de pensamiento, se va a imponer al mundo como el único modelo de pensamiento universal. Un pensamiento de que se impuso como la única lógica posible para entender el mundo, para entender la realidad, como el único filtro, las únicas gafas a través del cual se puede entender la realidad. Y es el disco duro, el chip que todos tienen en la cabeza actualmente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se posicionó el eurocentrismo de esta forma? Y aquí está la respuesta. A través de la invalidación, a través del exterminio, a través de minimizar, de ocultar otros tipos de pensamiento por fuera de Europa y Occidente, pensamientos que son diferentes maneras de concebir la realidad, diferente, por supuesto, a la europea, diferentes maneras de asumirse como persona, diferentes maneras de asumir el mundo, diferentes lógicas por fuera de la eurocéntrica, ¿vale? Y si estas lógicas tuvieran la oportunidad de expresarse, si no hubieran sido invalidadas, exterminadas, minimizadas o ocultadas, pues el pensamiento eurocéntrico no hubiese podido ser la hegemonía, ¿vale? Hubiéramos tenido una pluralidad de pensamientos, pero el eurocentrismo ocultó, exterminó las otras epistemologías. Es lo que hablamos como concepto el epistemicidio, ¿vale? Hablamos de genocidio, pero también hablamos de epistemicidio. No matas solamente a las personas, sino también matas su conocimiento, su forma de ver el mundo, su forma de pensar, etcétera, etcétera. Aquí en Al-Ándalus, en Granada,
si vais a Plaza Vibrambla, ahí se juntó todos los libros producidos en Al-Ándalus, antologías, libros de medicina, filosofía, etcétera, y se han quemado en la Plaza Vibrambla, ¿vale? Eso es lo que se le llamamos un epistemicidio, ¿vale? Em, Ahora, ¿cómo el eurocentrismo invalidó los otros pensamientos? Y aquí está la respuesta. El eurocentrismo lo invalidó a través de una nueva forma de verdad, de un nuevo régimen de verdad que se llama la ciencia. Y es 100% eurocéntrico. Y se convirtió como el único régimen de la verdad, la única garantía de la verdad, supuestamente, ¿no? Y eso permitió invalidar los otros pensamientos de las otras epistemologías, ¿vale? Otra cosa, a través de la violencia, ¿no? De la colonización, matando a las personas, a través del discurso de la civilización, ¿vale? Porque el eurocentrismo creó un discurso de progreso a través de la civilización que era únicamente posible para Europa. Europa es el único zona del mundo que se considera civilizada, ¿vale? Entonces los otros, el pensamiento de los otros no era válido, era incivilizado, bárbaro, salvaje, etcétera, ¿vale? También el sistema civilizatorio va a organizar el capitalismo y jerarquiza las vidas, ¿no? El capitalismo es la economía de un sistema también civilizatorio. Y cuando hablamos de capitalismo también hablamos de capitalismo racial. No podemos hablar de capitalismo solamente, por ejemplo, patriarcal, sino también tenemos que hablar de de un capitalismo patriarcal y racista, ¿vale? Entonces, em, para resumir un poco, el eurocentrismo es la visión del mundo que implícita o explícitamente favorece la historia, los valores, la cultura occidental como algo normal y superior a a las civilizaciones no occidentales, ¿no? Y aunque el eurocentrismo es anti-universalista por naturaleza, se va a presentar a sí mismo como un fenómeno universalista. ¿Sí? No acepta los conocimientos de todo el universo, pero él sí es universal. Todo lo que se produce regionalmente es para todo el mundo y da igual el contexto. ¿Vale? Entonces, va a abogar por un modelo occidental basado en los valores europeos occidentales, por ejemplo, individualismo, capitalismo, libertad de mercado, secularismo, todo esto como una cura para todo tipo de problemas, sin importar lo diferentes que sean las distintas sociedades, desde el punto de vista social, cultural, histórico, etcétera. ¿Vale? Ese eurocentrismo va a tener consecuencias, ¿vale? Y la primera consecuencia que le quiero mencionar es en el currículum escolar, ¿vale? La historia que se nos impone en el currículum académico, donde solo se leen los brillantes éxitos y descubrimientos del mundo occidental, y en el otro extremo solo vemos los sufrimientos, las lacras, los malos de las sociedades no occidentales, ¿vale? Esta es una narrativa eurocéntrica y racista de la historia, ¿vale? Es decir, pensar en la literatura, la metodología de la historia eurocéntrica, y eso puede ser a través de la eliminación completa de las aportaciones de las personas negras, indígenas del sur global en los campos de estudio. Y eso puede ser, por ejemplo, matemática, ciencia, literatura. Lo que hacemos es un borramiento completo o ignorar la contribución de otros pueblos racializados del sur global. En nuestros campos de estudio, ¿no? También ignorar totalmente los métodos de estudio en este campo, ¿vale? Todos hemos escuchado hablar en el cole de, el gobernante más cruel de la historia, ¿no? ¿Quién es? Supongo que hablamos de Hitler. Sí, correcto. Se nos enseña a todos a Hitler como el malo malísimo, etcétera, etcétera, ¿no? 6 millones de personas judías fueron asesinadas por estas, ¿no? Por un genocidio sistemático a las personas judías, ¿no? El holocausto.
Pero ¿qué hay del holocausto africano? ¿Conocéis el rey Leopoldo II? ¿Os han enseñado de Leopoldo II en el cole? No. No. Contemporáneo con Hitler, ¿vale? Un rey belga que llevó a cabo un genocidio congolés en el país del Congo entre 1885 y 1908, ¿vale? Y va a asesinar entre 10 a 15 millones de personas en el Congo, ¿vale? Leopoldo II no es tan conocido como Hitler, ¿vale? Porque la única diferencia es que las atrocidades que cometía en África, lo hacía en África y que sus víctimas eran personas negras, ¿vale? Los dos mataban por motivos raciales, pero solo conocemos de uno. Historia eurocéntrica, ¿vale? Historia racista, racismo en el currículum escolar, ¿vale? O por ejemplo, cuando hablamos de el mayor viajador de la historia, ¿no? ¿A quién nos mencionan? A Cristóbal Colón. Sí, o Marco Polo, ¿no? Hmm. Ibn Battuta, que es de Tánger, aquí cerquita, 14 kilómetros, viajó 3 veces más que Marco Polo. Epistemicidio, racismo epistémico, racismo en el currículum escolar. ¿Vale? Cuando hablan de que, ¿cuál es, cuando tú te metes en Google, ¿no? ¿Cuál es la primera universidad del mundo? ¿Cuál te va a salir? ¿Sabéis? Harvard. No, sale otra, la de Bolonia antes que Harvard. Ujú. Hmm, Sale la de Bolonia. Eh, la primera universidad del mundo fue en África, en el norte de África, a manos de Fátima al-Fihri, una mujer. Además, la historia eurocéntrica es patriarcal. Pues eso lo sabemos. La invisibilización de aportaciones y saberes de mujeres en la historia es conocido, ¿no? Pero además es racista, porque estamos hablando de una aportación de una mujer musulmana hijabi con hijab que inventó la primera universidad del mundo, 200 años antes de la de Bolonia. Pero en la historia no sale Bolonia. Racismo en el currículum escolar, historia eurocéntrica, ¿vale? Cuando nos ponemos a analizar los libros de estudio, ¿en qué situación, cuando aparecen por ahí de casualidad, aparecen personas negras, ¿no? ¿En qué situación aparecen? Siempre vinculadas a la pobreza, vinculada a la deshumanización, a la hambruna, etcétera, etcétera. ¿Lo veis bien las fotos? ¿Sí? Sí, sí, se ven bien. Vale, los maravillas del mundo y esto, pues nada, están ahí y ya está, de casualidad, ¿no? Estos son libros, ¿eh? Libros de... ¿Qué hay aquí, no? Siempre vinculadas a guerra, conflictos, etcétera. La gente blanca siempre aparece en una posición, pues, más positiva, ¿no? Em, y bueno, cuando por ahí de casualidad tenemos una persona negra en una situación, bueno, normal, siempre aparece relacionada con unos padres blancos. ¿Vale? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado al racismo en el currículum escolar, en los libros de texto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, pero lo quería dejar ahí como consecuencia de ese eurocentrismo, ¿vale? Otra consecuencia del eurocentrismo son los cánones de belleza, ¿vale? Cánones de belleza mundiales giran en torno a rasgos y valores eurocéntricos, ¿vale? Y esto persiste en los medios de comunicación modernos, que va a dar lugar lo que llamamos un auto-odio racial, que las niñas racializadas se odian a sí mismas, ¿vale? Y eso puede ser explícito o subconsciente.
El hecho de que las niñas con el pelo afro se quieren alisar, no les gusta su pelo afro, ¿no? En el que los rasgos no occidentales son indeseadas o rechazadas, ¿no? Los estándares de belleza eurocéntricos se van a centrar en la cultura europea y occidental y han sido elevadas a una categoría de unos ideales en todo el mundo, ¿no? Las normas sociales europeas van a perdurar en la sociedad y van a restar valor a otros ideales de belleza propios de otras culturas, ¿no? Si sabes, por ejemplo, en China, en India, en otras partes de Asia, hay una popularidad del uso de la crema que blanquea la piel, ¿no? Y tiene muchos riesgos para la salud, ¿no? No sé si has visto mucho la gente japonesa, etcétera, usan siempre paraguas y les da miedo que su piel se oscurezca, ¿no? Tienen un ideal de belleza de blancura absoluta, ¿no? Em, en India, las mujeres de piel clara se consideran más atractivas y ideales que las de piel oscura. Es decir, hay un colorismo dentro de una propia comunidad, ¿vale? Em, y en muchos países orientales se popularizó la cirugía del doble párpado. La conocéis, ¿no? Para las mujeres asiáticas se quitan el doble párpado para parecer más occidentales, ¿no? Em, Cosa que les quita totalmente su propia belleza natural y cultural, ¿no? Y eso no es deseado ya, sino que es impuesta por unos estándares de belleza, ¿vale? Otra cosa, ¿cómo se nos enseña la historia? Lo que acabo de mencionar sobre Hitler, sobre la primera universidad, etcétera. Es decir, esa narración de la historia de la humanidad se nos la narran en un marco de tiempo lineal y progresivo, ¿no? O sea, la historia está aquí ya. En las otras partes del mundo no está pasando nada. Y esto se demuestra ser intrínsecamente eurocéntrico. Y esa historia te la enseña no solamente aquí, sino que en Senegal también, en Guatemala, etcétera. Es la misma historia, ¿vale? Y interpreta el desarrollo europeo como el curso normal y natural y además necesario de la historia, ¿vale? Y consecuencia es que solo tiene en cuenta la experiencia de otras regiones del mundo en relación a ella, cuando toma contacto con Europa. Ahí sí hablamos de otras regiones del mundo, ¿vale? De acuerdo. Em, Por eso, al pensar un poco en cómo se puede manifestar el racismo en nuestra sociedad, quería destacar un poco algunas categorías comunes de racismo que podemos utilizar para pensar realmente en cómo se puede manifestar ese racismo en nuestra sociedad, de qué formas, las múltiples formas de que tenemos de que el racismo se impregna ahí. Y a veces no lo podemos ver, no lo podemos notar, ¿vale? El primero que quería destacar es el racismo ideológico, es decir, em, pensamos en la ideología, nuestros pensamientos, ideas, nuestras creencias, nuestros valores, etcétera. Es lo que pensamos sobre la gente, lo que creemos sobre la gente y cómo eso se manifiesta en nuestras acciones, ¿vale? Ahora, cuando pensamos en el racismo representativo, si nos fijamos en cómo se representa a las personas, especialmente a las personas que vienen de una identidad marginalizada, a las personas racializadas, cómo se les representa en la cultura popular, en los medios de comunicación, ¿no? Si miramos la literatura, las películas, las noticias, la narrativa, la cultura popular, ¿cómo se representa a esa gente? ¿Qué medios se utilizan? ¿Qué estereotipos se utilizan para oprimir de una manera intencionada a las personas? ¿Vale? Y el racismo representativo puede ser a través del uso intencionado de clichés, de estereotipos o de representaciones negativas. Pero también puede hacerse a través de la representación singular, de modo que se presenta a un determinado grupo heterogéneo, a una determinada identidad, una determinada raza, como una única narrativa. Tienen solo una forma de ser.
Y no se reconoce toda la diversidad dentro de este grupo, ¿no? Nos centramos solo en una única historia, una única narrativa, ¿vale? El racismo representativo también puede consistir en la eliminación, es decir, la falta total de representación. Entonces, es todo el espectro que va desde la no representación hasta la representación singular, pasando por la representación directamente perjudicial o dañina, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de ello. Os voy a preguntar directamente antes. ¿Ustedes conocen, si me pueden mencionar o contar si alguna vez han visto una persona musulmana en los medios de comunicación? En el periódico, en noticiero, en tertulias, etcétera. Mujeres musulmanas con hijab. No, Presentadoras, no, yo no, nunca. nunca. ¿Verdad? Vale. En la peli, en las pelis, en la, no sé. ¿Cómo se le representa a las mujeres musulmanas, por ejemplo, con hijab? Aquí tengo dos ejemplos donde por ahí de casualidad han pasado. Y quiero que reflexionéis. Me queda gustito. Vale, esta es la primera serie y esta es la segunda, El Príncipe. Mm, a ver, Me queda gustito. esta. Mm. ¿Conocéis El Príncipe, la serie? Es un poco Me antigua. queda gustito. No, yo no. No, vale. Eh, Me parece queda- que ha decidido no Sí me pasar por suena. esa. Sí que es una historia de amor, ¿no? En El Príncipe, ¿no? Sí, sí, con Entre una chica musulmana y uno que no es. y Algo un así, poli sí. infiltrado De Netflix. Ah, un poli infiltrado, sí. en el barrio del Príncipe, en Ceuta. ¿Vale? Donde es el mismo script, las dos son, son de momentos diferentes esas series, pero bueno, la mujer, la representación es mujer musulmana con hijab, obligadas a llevarlo, víctima de machismo de su sociedad y de su religión, que no le deja vivir libremente y va a encontrar la libertad a través de un hombre blanco cristiano. ¿Sí? Mismo script. Esa es la única representación que hay. ¿Vale? Lástima que no se pudo ver el siguiente vídeo, pero bueno. Esto no viene de la nada, ¿eh, gente? En 2025 salió un nuevo informe. Este es el nombre del informe, ¿vale? Islamofobia en Media. En Media Portrayals of Muslim Women. Bueno, en este informe se estudiaba 35 años de la representación de las mujeres musulmanas en los medios estadounidenses. Es verdad que es lejana la realidad, pero también cercana al mismo tiempo, ¿no? Porque es la misma representación, ¿vale? Y van a ver, el resultado del estudio es que en 35 años, en los periódicos más famosos de Estados Unidos, va a representar a las mujeres musulmanas como víctimas. Siempre. Y como víctimas de su comunidad. Víctimas del Islam, víctimas del hijab, etcétera, etcétera. Van a recibir muchísimo más cobertura cuando están en esa situación de víctima. Pero, por ejemplo, cuando son víctimas de prohibiciones del hijab, discriminaciones raciales en torno al acceso a empleo, a educación, etcétera, etcétera, reciben cero cobertura. Y por supuesto, esto va a formar una narrativa. Se va a transformar en un prejuicio y se va a transformar en una realidad. Y va a encasillar a las mujeres en una sola forma de ser. Ese es el racismo representativo. ¿Vale? Eh, bueno, también estos son narrativas constantemente que vemos por ahí. Bueno,
Hemos vuelto a hacer trending topics Sí. también en este 8M, que las mujeres musulmanas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta islamofobia está muy al orden del día hoy en día. Otra cuestión es racismo discursivo, es decir, ¿cómo hablamos de la gente? Nuestra conversación, nuestro discurso, nuestra discusión, ¿cuál es el lenguaje que utilizamos cuando hablamos a la gente? Un tipo de racismo que es muy fácil de reconocer, se tratan de discursos de odio, insultos raciales que son muy fáciles de detectar. Negro, negro de mierda, moro, etcétera, etcétera. Son racismo explícito discursivo, ¿no? Por lo tanto, hay que prestar atención a nuestro lenguaje, porque la forma en la que hablamos de las personas moldea nuestra narrativa, moldea nuestras creencias, nuestras ideas, también nuestras acciones, ¿vale? Pensamos en las palabras que usamos. Voy a echar una gitana. Muy común, ¿verdad? Utilizado comúnmente en esta sociedad. Ojo, cuidado, ¿vale? El repartidor, aunque es moro, es muy buena gente. O sea, tú tienes un estereotipo sobre la gente mora. Y ese caso, cuando se te pasa eso y ves que, oye, esto sale de mi estereotipo y mi prejuicio, no destruyes el prejuicio, creas otra excepción. Dices, no, no, tú eres la excepción a la regla. Le creas otra casilla, ¿vale? En nuestro lenguaje español tenemos un montón de expresiones racistas. Un montón. Bueno, el bazar, merienda de negros, oveja negra, no sé, voy a echar una gitana, un montón, ¿vale? Otra cuestión, cuando hablamos de racismo interactivo, nos referimos a las interacciones entre nosotras, a las formas en las que nos tratamos unas con otras. Una agresión, un delito de odio, algo de esa naturaleza que es muy, muy obvio, muy visible, ¿vale? También puede darse en forma de microagresiones. Cuando hablamos de microagresiones, no estamos diciendo que son menos importantes o que son menos dañinas. Nos referimos que son acciones que se repiten constantemente y que son difíciles de detectar. Por eso hablamos de microagresiones, ¿vale? Pueden darse de forma de exclusión, pueden darse en forma de que veo a alguien, lo encasillo en algún lugar, por prejuicios percibidos, por racismo ideológico, lo percibo como una amenaza y cruzo al otro lado de la calle. No me siento al lado de él en el autobús, ¿no? Eso es racismo interaccional. Aunque no es abierto, no es claro, no te involucraste directamente con esa persona, pero cambiaste tu actitud, cambiaste tu interacción basada en tu ideología, creencia sobre esa persona. ¿Sí? Luego los dos últimos quería destacar un poco racismo institucional, o a veces se llama racismo estructural, y eso es cuando el racismo está muy arraigado y se lleva a cabo y se manifiesta en nuestras instituciones a través de la política, a través de las leyes, cuando empezamos a mirar la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria, el desarrollo de la comunidad, la justicia ambiental, etcétera, etcétera. Cuando estas son cosas que están interseccionadas, plantadas en las leyes y políticas, y estructuras y sistemas de nuestra sociedad, y refuerzan de nuevo esa jerarquía racial, ¿vale? Van a reforzar esa estructura social que margina e invalida a las personas racializadas en general, ¿no? Y va a ser a través de políticas, leyes, estructuras, acciones de nuestras instituciones, ¿no? Un ejemplo de ello, la ley de extranjería es una apartheid. Estamos hablando de una apartheid. Yo voy a ponerme por ejemplo. Yo cuando vine aquí tenía estudios de Marruecos de ingeniería eléctrica y vengo aquí y no pude homologar los estudios que hice y tuve que volver a empezar y hacer selectividad, ¿no? Un australiano viene aquí y puede perfectamente homologar sus estudios, ¿vale? Pero yo a 14 kilómetros no puedo, por alguna razón, por la ley de extranjería, ¿vale? Em,
Bueno, hago los estudios, yo sigo siendo extranjera, ¿vale? Migrante. En mis papeles todavía no tengo un DNI español. Hago los estudios, hago un máster, etcétera, y yo quería ejercer como profesora, ya que estamos en este contexto. Y yo no podía opositar porque soy migrante. Las personas migrantes no pueden opositar. Entonces no podía ejercer. A pesar de que estudié en universidades españolas, no puedo ejercer por ser migrante. Es muy fuerte. Y esta es la realidad de muchas personas en este territorio. Y yo que me pongo de ejemplo que yo pude estudiar, yo pude hablar español, yo puedo tener papeles. Pero ¿qué hay de la gente que vienen aquí? Por ejemplo, el caso de las migraciones que hubo de Venezuela, que no le han homologado muchos de sus títulos, ¿no? Abogadas, médicas, profesoras, no pudieron ejercer como tal. Pero además de todo eso, muchas de ellas no tenían papeles. ¿Y a qué se dedicaban? Al sector del cuidado. Muchas veces decimos que el sector del cuidado es feminizado, pero se nos olvida de que también es racializado. Hay muchos estudios al respecto. En Barcelona, como el 80% de las cuidadoras internas son migrantes, son mujeres migrantes. ¿Vale? Voy a poner este ejemplo. A ver si En se... España, en el Estado español, hay una ley, ¿vale? Que se llama el Ius Sanguinis, que te dice que tú, a pesar de que hayas nacido en España, si tus progenitores son migrantes, no eres español. No se me ha permitido trabajar en un hospital después de estudiar 4 años en una universidad española con un título español porque no tenía la nacionalidad española. No puedes opositar, lógicamente, porque necesitas la nacionalidad española. Yo he vivido toda mi vida, a pesar de haber nacido en Zaragoza, con un NIE. Yo vine como migrante a los 20 años o 19. Ella nació aquí. Nació en este país y fue considerada migrante. Y es el mismo caso de mi hija. Yo esta realidad la viví a través de mi hija. Ella nació aquí hace 2 años y no le dieron la nacionalidad. Aunque tuvo derecho a la nacionalidad, normalmente hay una ley de que si naces en este territorio, no tienes el derecho automático a la nacionalidad. La nacionalidad es heredada de los padres, de los progenitores. Es decir, si tus padres están en situación administrativa irregular, tú también lo serás, a pesar de haber nacido en este territorio. ¿De acuerdo? Ojo, cuidado al racismo institucional. Ojo, cuidado a las consecuencias de habitar la zona del no ser, a las consecuencias de nacer y existir en este territorio como persona migrante. ¿Vale? Y eso, por supuesto, va a afectar al acceso a sanidad, acceso a escolarización, vulneración directa de derechos humanos, discriminación de funcionariado. Estamos hablando del perfilamiento racial, de la deshumanización, etcétera, etcétera, ¿no? Los modelos de integración social van a ser completamente paternalistas porque muchas veces hablamos de política de integración, e integración va a significar automáticamente asimilación. ¿Sabemos cuál es la diferencia? Lo que debe haber es interculturalidad, lo que debe haber es pluralidad de existencia dentro de este mismo territorio, pero no una asimilación. Es decir, yo tengo que dejar de ser para integrarme. Yo tengo que dejar de existir para ser aceptada. ¿Vale? Una sociedad intercultural o transcultural incluso debe aceptar la diversidad tal y como es y no intentar amoldearla, encajarla en un molde cualquiera. ¿De acuerdo? Vale. Cuando hablamos de racismo sistémico, es cuando juntamos
todas estas cuestiones. Todas esas cuestiones no van a funcionar de una forma aislada o en solitario. Todas actúan juntas para mantener un sistema de opresión histórico y muy arraigado en nuestra cultura y en nuestro país, ¿vale? Por lo tanto, pensamos en nuestros pensamientos, en la representación de los medios de comunicación, en las narrativas, en el lenguaje. Recomiendo mucho esta guía de comunicación inclusiva, donde habla un poco del uso del lenguaje, ¿no? Em, em, Todas estas cuestiones van a trabajar juntas en un sistema que va a mantener un status quo actual, ¿vale? Entonces, racismo sistémico, vamos a pensar, hay ciudadanías de segunda, ¿vale? La explotación de personas para mantener nuestro sistema de bienestar. Ojo, el trabajo de cuidados es racializado, no solamente feminizado, ¿de acuerdo? Interseccionalidad. Y pensamos desde una perspectiva interseccional. Los trabajos precarizados, trabajo doméstico, de los cuidados, etcétera, la falta de representación en los medios de comunicación, etcétera, el lenguaje que utilizamos, negro, negra, vas como gitana, negrito, morenito, bueno, en fin, migrantes de segunda generación, yo luego voy a mostrarles un ejemplos, ¿no? En educación, blanqueada, eurocéntrica, eurocentrada, en el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, quería resaltar aquí que a través de todo esto tenemos el racismo encubierto y el racismo abierto. Y tenemos esas cosas que son muy visibles, muy en la cara, lo que podemos llamar un racismo evidente, y luego tenemos esas cosas que no son tan fáciles de señalar, ¿no? No son tan fáciles de ver, o que no están comúnmente reconocidas como problemáticas. Y a veces son muy difíciles de abordar y son muy difíciles de denunciar como personas racializadas que vivimos esa opresión. Voy a ponerles un vídeo que resume esto que he dicho para que reflexionemos, ¿de acuerdo? The biggest difference between racism in America. Voy a ponerlo otra vez para que lo empiezan desde el inicio. The biggest difference between racism in America and racism in South Africa is I find that South African racism is and was a lot more blatant. And so there's more of an acknowledgement of it as an idea. And I always say to people, I know it's strange to say this, but I often think that was the greatest gift the apartheid government gave us, is that it was like, it was there, it was happening to you, it wasn't hidden. Do you know what I mean? So you were just like, we don't want this. People would fight, stop this apartheid, it's racism. And then the government would be like, yes, of course it is racism. That's what we're doing to you. The blacks must not do this. But then what happened in America is, you know, you hit that period where like they started changing things. I don't know if it was around Nixon, and they were like, oh, we've got to be silent about this. And then it wasn't blatant anymore. And so I always thought that's a terrible thing to do to people, because now people have to be like detectives of their own racism. They have to figure it out. You know what I mean? So let me give you an example. In South Africa, the government would just say, blacks cannot live in these areas. You're black, you don't live here. Now, you know, I'm black, I don't live here. I don't like it, but I don't live here. You get what I'm saying? But then in America, you'd be like, can I get a home loan? And they'd be like, no. And you'd be like, why? And they'd be like, no. They'd be like, why can't I? And then you just start realizing, you're like, wow, how come the black people seem to only be able to get houses in these areas, but not in these areas? And these school districts are better. How come the money is going here? How come? And you get what I'm saying? And I know it sounds strange to say, but I think there's something liberating about fighting an obvious enemy as opposed to one that you have to prove exists. That's probably the biggest difference. ¿Se escuchó bien? The biggest. Sí. Sí, sí, yo sí, por lo menos. Es tremendo, es tremendo. Ese vídeo es muy importante porque explica muchas de las vivencias que tenemos las personas racializadas a la hora de denunciar. A la hora de denunciar el racismo que se vive una persona. Que es difícil a veces de señalar, ¿no? Y dice que uno tiene que ser detective de su propio racismo. Porque no es tan evidente. Porque comúnmente no se conoce como racismo lo que estás viviendo. Entonces tienes que ir juntando los hilos, explicando, convencer a la persona que te ha violentado que lo que acaba de pasar es racismo.
Y ahí es cuando viene nuestra posición como educadoras y educadores. ¿Vale? Es primero no hacer luz de gas, investigar, ¿no? Porque Trevor Noah dice que prefiero luchar con un enemigo evidente que uno que tengo que demostrar que existe. Porque eso también es una carga que llevamos a las personas. Esa luz de gas racial, ¿no? De que tienes que decirle, no, lo que estás viviendo no es racismo, eso no es racismo. Lo que estás viviendo no es real, ¿vale? Pero lo que tengo que hacer es ir a investigar qué es eso lo que se está viviendo. Porque obviamente, como persona que nunca ha recibido ese racismo, no lo ves. Y si no has recibido información o formación al respecto, tampoco lo vas a ver, ¿vale? Y empezamos a ser daltónicos ante el racismo, daltónicos ante la sociedad. No, yo no veo colores, veo seres humanos, ¿no? ¿Vale? La sociedad sí ve colores. La discriminación sí ve colores en la sociedad, ¿no? Y trata a las personas según esos colores, ¿vale? Uso colores como algo, no quiero decir los colores de la persona, pero también hablamos, como he dicho antes, lo que se racializa no solamente son los fenotipos, sino la creencia, la cultura, la religión, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero hablar, tenemos tiempo, bueno, vamos a dejar un poco de tiempo de preguntas, ¿verdad? Sí, podemos dejar el tiempo que tú consideres Vale. cuando termine, o a partir de ahora, o como quieras. No, voy a seguir un poco más y dejo tiempo para preguntas y reflexiones, ¿vale? Vale. Yo quería hablarles un poco de dos tipos más de racismo. Racismo en la ciencia de salud, racismo médico, que muchas veces no lo vemos, ¿no? Em, ¿Sabéis que casi no hay representación de cuerpos negros e indígenas en los libros de medicina? Incluso los libros de medicina que están en Senegal, en Chad, etcétera. Todo se estudia el cuerpo blanco como la norma. Y eso no solamente es un capricho de la gente negra para estar representada, sino que afecta al diagnóstico, ¿vale? Vale, os voy a mostrar unos, mirad, cómo se representa, por ejemplo, a la enfermedad de Lyme en la piel. Esta es la que aparece en el libro de texto y el médico va a estudiar esta. Y cuando se le viene a una persona negra con esto, ¿cómo lo va a detectar? ¿Cómo lo va a diagnosticar? ¿Vale? Mira, cómo se ven diferentes enfermedades en diferentes cuerpos. En los libros de textos no consideran estos cuerpos como norma, no se estudian como se ve. ¿Vale? Em, este magnífico estudiante, ya es médico, va a ser un libro de estudio clínico de pieles negras y pieles marrones, ¿vale? Cómo se le ve el diagnóstico, sobre todo se me fue, dermatología, estudio de dermatología, cómo se le ve el diagnóstico en estas pieles, ¿vale? Este otro estudiante va a hacer ilustraciones de cuerpos negros para libros de medicina. Y ojo, ¿habéis visto un feto negro alguna vez? Jamás, Nunca. nunca. Y no nos ponemos a pensar en ello. Sí, Sí, es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte cuando te pones a pensarlo. Oye, y eso no es un capricho, como he dicho. El diagnóstico es erróneo y esta gente sigue sufriendo porque sus pieles no están estudiadas. Es decir, tu ser no, o sea, no importas, no eres la norma. Entonces, da igual, ¿no? Y ojo, esos prejuicios raciales también pueden afectar a la decisión de los médicos, al diagnóstico basado en la raza y la etnia, ¿no? Em, por ejemplo, hay estudios donde los médicos, para ellos, los pacientes negros son menos colaboradores con el tratamiento médico. Otros van a demostrar que hay un sesgo del profesional que se correlaciona con peores interacciones entre el paciente y el médico, ¿vale? Y se asocia también desigualdades en el manejo del dolor y la empatía
cómo empatizamos con el dolor del paciente. Si es una persona negra, pues menos, ¿vale? Y menos, no tenemos en cuenta del dolor porque para nosotros pueden soportar más dolor, ¿vale? Y aquí recuerdo que hubo un asesinato el año pasado de una lideresa negra que se llama Erika Patricia Martínez. Ella falleció por culpa de la negligencia de los médicos a sus dolores y síntomas de preeclampsia, ¿vale? Eh, vale. Fui al, El fui color al colegio. carne. El eterno debate del color carne. Hay un libro muy chulo de Siré que se llama Color carne. Muy bueno para introducir en infantil, en primaria, etcétera, para que reflexionen un poco sobre el color piel o color carne. No sé si ustedes ya están reflexionando sobre ello. Sí, sí, yo sí. ¿Sí? Con mis hijas, por lo menos, sí que intento explicarles que no es el modo adecuado de referirse a ese color. Claro. Porque evidentemente cuando dicen color carne se refieren a un color concreto. Exactamente. Y cuando dicen, ¿me pasas el color carne? ¿Qué le dice? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿De qué carne? Pues, ¿no? Muy bonito el libro de Desiree, que termina con esta reflexión. Fui al colegio, no tan molesta, pero sí como con un acto de pedagogía y le dije a la profesora yo le pregunté por qué no dejas que Jacobo coloree los personajes y las caras de color negro porque no se ven, porque eso no es el color piel. Y yo le dije, ¿y cuál es mi color entonces? ¿Cuál es el color de Jacobo? Entonces, a veces se ve más desde las infancias. Jacobo es mi hijo, ya tiene 10 años, pero cuando él estaba en su colegio, en su kinder, él siempre dibujaba todos los muñecos, cogía el color negro. Y un día llegó muy acongojado a la casa y yo le pregunté que por qué estaba tan triste. Y me decía, mamá, es que la profesora me dijo que yo no podía colorear las caras con este color negro y que está mal, que eso no es el color piel. Yo creo que es importante no quedarnos como con los problemas de racismo, ni qué es lo que pasa o si lo has visto, sino este es el problema, que es la acción. Y el llamado a la acción, por ejemplo, con todo el tema audiovisual y la representatividad en medios masivos de comunicación, en redes sociales, es que se haga un llamado a la conciencia en donde donde directores y directoras, donde todo el personal de este mundo de comunicación pueda tener esa sensibilidad y se le pueda explicar la importancia que es para toda una población verse representada y verse representada no en los roles que tenemos en el imaginario, que siempre son los de la base, que si bien también son importantes porque esos roles de base le permiten a otras personas vivir su vida plenamente y ejercer, por ejemplo, sus carreras. Pero qué tan lindo es cuando tú ves en cualquier espacio un presentador, un politólogo, un abogado, un político, eso como que te llena de alegría ver a la gente en diferentes roles en esos espacios. Magnífico. Hablando un poco de todo eso lo que dijimos, yo quiero poner un vídeo de la última campaña del Ministerio de Igualdad que se llama No mires hacia otro lado, una campaña de sensibilización contra el racismo. ¿Ustedes la conocen? No. No. Vale, vamos a verla y me dicen qué piensan, ¿vale? Saber qué habrá hecho esta, siempre igual con los gitanos. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mira, aquí todo gratis para ellos y nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Mirar con distinta cara es racismo. Solo 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial denuncia. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Vale, ¿qué pensáis? Pues buenas tardes, Chaima, y al resto. Buenas tardes. Pues yo personalmente pienso, y además me da mucha tristeza, que al ver estas frases y estas caras en el vídeo,
que lo reconozco y que por tristeza lo veo como algo que ha pasado y que sigue pasando, que no es que hablamos del pasado, que todavía existe eso, ¿no? Que está ahí, racismo de todos los tipos. Totalmente. Mucha tristeza, me da tristeza verlo. Me remueve mucho. Sí, sí, sí. Hemos venido aquí a removernos conjuntamente. Y también a guiar esa rabia, esa incomodidad, ¿no? Y darle Sí, nombre. sí, lo reconozco. Las frases, las típicas miradas y pues sí, lo reconozco. Aunque yo no me considere racista, bueno, muy amplia es esa palabra, pero vamos, creo que socialmente hay mucho trabajo por hacer todavía. Estamos en una fase donde hay que trabajar mucho aún. Sí, 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 sí. ¿Y qué pensáis? ¿Tenéis alguna crítica al racismo este? O sea, a la idea de racismo que se proyecta desde allá, desde esta campaña. Yo aprovecho para plantearte mi duda. Sí. Y es sobre el concepto de raza. Mm. Porque antes sí que has mencionado el tema de los colores, ¿no? Cuando has dicho, no existen colores, pero sí existen. Pero yo cuando intento explicar esto a mis alumnos, intento decirles, no sé si lo hago bien, que solo hay una raza, y es la humana. Exactamente. Biológicamente existe solo una raza. Entonces, yo intento explicar que somos diferentes etnias a nivel cultural, pero exactamente. Raza, no hay diferentes razas. Correcto. A término biológico, no hay diferentes razas, pero socialmente nos encasillan en diferentes razas. No sé si se puede entender. En la sociedad te asigna razas y inventa razas que no han existido. A ver, antes también existía racismo biológico, es decir, te decían, mira, la gente blanca tiene un coeficiente de intelectual mayor, su ADN es mejor, existe un racismo biológico. A partir del siglo XIX, XX, van a decir, ups, no existe racismo. Todos somos seres humanos. Toda la gente pertenece a una única raza, la raza humana. ¿Sí? Pero persisten las razas sociales. ¿Sí? Entonces, nos orgullecemos de orígenes, de pertenencias, de culturas, de vivencia, de epistemologías diferentes, ¿vale? Pero no somos diferentes razas, ¿vale? Somos diferentes seres humanos conviviendo en este único espacio, ¿no? Hay una visión que se llama el Tawhid, que dice que es la unidad con heterogeneidad. Es decir, somos unidos, pero somos diferentes, somos heterogéneos. Y es diferente a la unidad con homogeneidad. Y ese es el modelo de unidad occidental. Es que para que yo te considere hermano, en la raza, tienes que pensar como yo. Tienes que ser como yo. En vez de, tú eres como yo, nosotros somos unidos, pero somos diferentes. No sé si puedo entender, ¿no? Unidad con heterogeneidad en vez de unidad con homogeneidad y heterogeneidad, homogeneidad. ¿Sí? Ya. Adelante. Y lo que sobre esta campaña, pues evidentemente no sé cómo lo haría mejor, pero sigue poniendo de manifiesto como las razas, no sé. Sí, 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 sí. ¿Y alguien tiene alguna crítica o cómo lo haría mejor a esto? ¿Alguna vez habéis visto un médico negro? Sí. Sí, en muchas ocasiones. No, el mismo siempre. Yo sí. ¿En muchas ocasiones o cuántas veces? Yo muchas veces,
Pero he trabajado en un hospital, por lo tanto, y Sí, venían muchos médicos de fuera, sí. negros. Sí, cubanos bastante negros, sí. Vale, vale. Negros, Mm, vale. ¿Y catedrática musulmana con hijab? No. Ninguna. Ninguna, exacto. Partiendo de que a mí no me dejaron ser profesora porque no puedo opositar. Ujú, Si no, me verías ahí. O tener obtener una tesis de, una beca de doctorado, ¿no? Pero bueno. ujú, Se limita, esta campaña está bien, pero se limita a un racismo social. El racismo depende de cómo me ven. El racismo muchas veces no va a depender únicamente en cómo el vecino me ve, porque el vecino no va a tener poder sobre mí. ¿Sabes quién va a tener poder sobre mí? La institución, Ujú. las leyes. ¿Dónde está el racismo institucional? ¿Dónde está la crítica al racismo institucional? ¿Entendemos el problemática del vídeo? Es decir, dice... mirar con otra forma es racismo. El racismo solo depende de mirar, o son políticas, acciones, violencias, ¿no? Esa es la crítica que tengo yo y otras. Si busquéis online va a encontrar muchas entidades criticando esta campaña porque solamente se enfoca a un racismo social. Además es muy clasista, es decir, solo cuando eres abogado, médico y catedrático puedes denunciar. ¿Qué Mm. hay de la limpiadora? Entonces se merece su racismo. ¿Entendemos? Muy clasista también. Porque igual estos casos que han aparecido aquí son los que menos, no sé si es... No, van a ser escudados ante racismo esa gente. Mm, ¿Qué alumno va a atrever a decirle a su profesora catedrática mora de mierda? Sabe que tiene poder sobre él. mm. ¿Entendemos? La limpiadora sí, tiene muchas probabilidades, ¿no? Entonces es muy clasista. Los casos que han utilizado representan el 1% de la sociedad racializada que recibe racismo. Yo no me veo reflejada ahí. ¿Entendemos? Y también la forma en la que se critica ese racismo, que se limita a unas cuestiones sociales. No sé si lo habéis podido ver desde esta óptica también. Sí, yo veo que incide en en el tópico, ¿no? Exactamente. De que el médico no puede ser, la profesora no puede ser y lo es, pero Mm, claro, como tú has dicho, está clasista. representando una parte de la sociedad que no es la realidad, ¿no? Ujú, ujú, totalmente, totalmente. Disculpa, y luego también, perdona, también la cara de sorprendidos, ¿no? Sí, sí, sí. De la gente blanca sorprendidos como wow, ¿no? Eh, Wow, puede ser eso, wow. exacto. Me ha dado igual. Y además es que enfocan esas caras, ¿no? Y hacen zoom para que se vean bien de wow, se están sorprendiendo porque están viendo una persona de color trabajando en un puesto de ese nivel. Totalmente, totalmente. Y Mm, pueden poner las masacres de Melilla, pueden poner los ahogamientos del mar. O sea, hay muchas maneras de mostrar cómo afecta el racismo, o sea, cómo se vive el racismo en la sociedad. Y se ujú, vive de unas maneras mucho más crudas que solamente que me mire alguien y piense que no soy médico o piense que soy yo qué sé. O sea, a mí no me importa cómo piensan de mí. A mí lo que me importa es que salir a la sociedad y que una empresa no me impide trabajar solamente porque soy musulmana. exacto. Que yo, después de finalizar un máster, pueda ejercer y acceder a una oposición. Ujú, Eso es racismo. Y eso es racismo que tiene efectos y te impide el acceso. Es un racismo que tiene consecuencias tremendas sobre la gente racializada. Pero que mi vecino me diga mora de mierda. Bueno, a lo mejor no me importa mi vecino, cómo me mira. Mi vecino no tiene poder. ujú, La institución sí tiene poder. ¿Ya? sí. Y no sé, tenemos que mirar mucho ese racismo institucional, prestarle mucha atención. ¿Vale? Voy a terminar con el racismo en las aulas. Mirad, los centros, espacios educativos reproducen todo eso que estamos diciendo. Todo esto de la sociedad se reproduce en ese espacio. ¿Vale?
escenarios de racismo cotidiano, prejuicios, incluso incidentes racistas, ¿no? Los pasos a seguir serían definirlo, identificarlo y actuar. Y para actuar, primero hay que saber lo que está pasando. Tienes que poder darle nombre a la vivencia del alumnado racializado. Y por eso estamos aquí todas. Por eso la necesidad no solamente de estas 2 horas, sino de una formación continua para poder identificar y nombrar las vivencias que están ocurriendo al alumnado racializado. ¿Vale? Otra forma de luchar contra el racismo en las aulas es la descolonización. Aplicar el antirracismo en el currículum escolar. Yo busco autoras indígenas, busco autoras amazigh, autoras africanas, aunque no están en el currículum. Las integro. Busco cuerpos racializados. Las imágenes que muestro a las alumnas y los alumnos son de cuerpos de gente racializada en posición positiva, activa en la sociedad. Y no solamente cuando están relacionadas con la pobreza, con el hambre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya les mostré esas imágenes de libros tomada de texto de instituto y primaria, ¿no? Siempre la gente blanca aparece en actitud positiva, en familia. Y la juventud negra y racializada siempre aparece en relación con la pobreza y la guerra, ¿no? También ese síndrome de Salvador Blanco. Son imágenes que van a moldear esa narrativa sobre las personas racializadas, ¿vale? Otra cosa, exponer sus propias opiniones y experiencias, los alumnados racializados, utilizar palabras y expresiones comunes, promover una construcción colectiva, es decir, que se trabaje con el alumnado colectivamente para llegar a una conclusión. No se posiciona solamente porque eres la profesora o el profesor, posicionarse en una situación paternalista, es decir, yo te digo cómo estás, yo te explico cómo estás viviendo esa realidad, sino llegar a un acuerdo común, construir espacios de aprendizaje común, colectiva, donde el alumnado también tiene derecho a expresar sus sentimientos sin ser minimizados. ¿Vale? Prestar atención a cada persona y cada emoción. Evitar exponer a la gente racializada. Lo que llamamos la pornografía del dolor, el revictimicismo, la revictimización, ¿vale? También estar preparadas a posibles conflictos, porque, ojo, existe la fragilidad blanca que no acepta que hablemos de racismo. Evite que hablemos de racismo, ¿vale? También darle mucho tiempo y dedicarle varias sesiones de trabajo, ¿vale? Otra cuestión importante es la formación del profesorado, una formación continua para la desconstrucción, cuestionamiento propio y del centro educativo respecto a las cuestiones organizativas y didácticas, ¿no? Replanteamiento también de estrategias de acción, entender la responsabilidad política del profesorado, revisar esa terminología que usamos para poder crear un lenguaje inclusivo, crítico, que va más allá de cursos que son estructurados, ¿vale? También participar en la vida comunitaria, ¿no? Relación entre el centro y la comunidad, barrio, ciudad, comunidad, etcétera. Cooperación con asociaciones de barrio, ONGs racializadas, especializadas en antirracismo, grupos de ocio, etcétera. Y también la participación comunitaria de personas racializadas también, de diferentes culturas, pero no solamente en fiestas interculturales. Esa folclorización de las otras culturas, sino que estén presentes a lo largo del año como parte activa de la sociedad y no solamente cuando estamos en la semana intercultural, ¿sí? El currículum escolar, revisión constante, la historia que se impone en el currículum académico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya vamos terminando.
actuar hay que tomar muy, muy, muy en serio la acusación, las discriminaciones racistas, ¿vale? Hay que contar con un protocolo. ¿Tenéis un protocolo antirracista en el cole? Hay que contar un protocolo de acción ante una discriminación racista. Y eso nos sirve para informar previamente de lo que puede ocurrir y actuar sin dejar nada de lado. Y no tener que improvisar. ¿Vale? Unos contextos de respeto, protección y justicia. Estar siempre orientada a generar una nueva oportunidad de aprendizaje para las personas involucradas como para todo el alumnado joven en el desarrollo. Apoyo a la víctima. No se debe exponer a las víctimas, ¿vale? A la curiosidad de sus compañeros, ni ser acusado de percibir favores especiales, ¿no? Es importante hacer ver a la víctima que el acto o el agravio va a tomarse en cuenta, no va a ser ignorado. ¿Vale? Y por supuesto seguir trabajando porque las actitudes no son fijas, sino que están sometidas a una influencia externas, ¿no? Incluso el tratamiento que se reciben en el centro, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención y pasamos si tenéis alguna pregunta o Igualmente. duda. Nos quedan 5 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, deciros también que tenemos que hacer también alguna foto a modo de captura de pantalla, un poco para, Vale, pues como si estuviéramos en persona, hacernos un selfie al terminar. Entonces, a los que estéis todavía escuchando, os animo a que si queréis activéis la cámara, aunque sea este momentito, y decís patata y sonreís a la cámara y todo eso. Y hacemos la captura. Y mientras tanto vais pensando vuestras preguntas para Shaima, ya que nos quedan estos minutos, pues que los podamos aprovechar. Nada, Saima, por mi parte, darte las gracias por esta charla. Que, gracias a ti. que muchos de los que estamos aquí somos profes y estamos haciendo buen trabajo desde los cursos más pequeños y que cada día incidimos en que todas estas desigualdades se vayan acortando. Por supuesto. Y nada, que ha estado genial la charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por prestar atención, por tener esa voluntad, ¿no? Porque ustedes son una clave, una pieza clave en ¿no? En la atención del alumnado racializado, en cómo se va a llevar a cabo esa agresión que están sufriendo, y, o sea, en la vida de esa persona racializada. Así que, nada, gracias por estar aquí. También animo a que se siga aprendiendo, a que siga investigando y di algunas pinceladas así de autores, pero puedo pasarte, Kelsang, si quieres, una relatoría con libros, artículos, etcétera, sobre todo que tienen que ver con racismo educativo en los espacios educativos y pues cómo desaprender todo esto, ¿no? Y autoras que son de aquí, del contexto. Perfecto, sí, si nos lo haces llegar, lo trasladaremos a los participantes del webinario, así lo tenéis también disponible. Perfecto, Moltes gracias. gràcies. I jo des d'Escoles Solidàries, bueno, des d'Escoles Solidàries agrair-te. M'ha encantat, realment és Qué excel·lent bueno. la presentació que has fet i a tota la gent que esteu participant, pues, bueno, gràcies per la vostra involucració en estos webinars. Y el tema, yo te quería hacer una pregunta, Chaima. El tema lingüístico, ¿no? Porque a veces digo, yo no soy racista y tal, pero luego también encuentras a veces como un choque lingüístico. En este caso, por ejemplo, eh, no sé, tendemos a hablar a las personas emigrantes en castellano en esta zona valenciano parlante y tal, y a veces también supone un conflicto, ¿no? Interno de respeto hasta a la diversidad lingüística también, no Totalmente. solo, no solo la Mm. cultural, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, perfílame un poco la pregunta. A ver, ya no entender la diversidad cultural, también la Ujú, diversidad lingüística, ¿no? por Y, supuesto. y cómo tenemos una tendencia
en las zonas donde tenemos predominio lingüístico distinto, Ajá. a hablar a las personas, a educar a las personas. Yo tuve una ocasión con tres niñas marroquíes que me llegaron en el 86, Jaime, bueno, a hablarles, o sea, a escolarizarles en castellano, pensando que al llegar aquí sería en castellano más fácil para su integración, cuando Sí, 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 al sí, sí. revés, si realmente las educamos en la defensa de nuestra identidad lingüística y cultural, en el caso del País Valenciano, sería mucho más fácil para ellas esa integración cultural con las personas de aquí. Mm. Cosa bueno, la pregunta sería un poquito esa tendencia a las personas diversas que vemos, como que racializamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hablarles una O lengua que que serán tampoco es su incapaces de lengua, aprender ese idioma o que claro, y para les ellos es muy estamos importante. imposibilitando Exactamente. esa integración a la cultura nuestra con un retroceso también de nuestra defensa de identidad, cuando yo creo que la persona que Totalmente. respeta las identidades también quiere que se le respeten las propias. Era el tema, Totalmente. ¿cómo lo ves eso? Y no sé, yo lo veo también como un racismo interiorizado en términos de considerar como el español como la hegemonía, como la Sí. norma, como lo que debe aprenderse en primero y no poner enfrente pues el catalán o el valenciano como algo como, bueno, también es una norma, también es una lengua hegemónica que podemos aprender. Y también en términos de esas personas nunca van a ser parte de Cataluña o nunca van a ser parte de la gente de aquí. Entonces le tengo que enseñar un idioma secundario, que es el común, ¿no? Lo veo bastante un racismo para adentro y para afuera. No sé cómo lo vean ustedes. Porque no conozco mucho el contexto, solamente desde lejos, pero yo también lo veo como un racismo interiorizado. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues puntuales, según mi reloj, faltan unos segundos para las 8, así que muchas gracias a todos por vuestra atención, por estar aquí, por disfrutar, por aprender, por formaros en estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a Shaima también por esta conferencia tan potente. Y a los demás, pues nos seguimos viendo esta semana, mañana y pasado a la misma hora. Eh, y tenéis los enlaces en el correo que os enviamos, creo que ayer. Así que ahí lo tenéis todo. Muchas Muy bien, gracias. Buenas perfecto. noches, gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches.